Radio Universidad de Antofagasta presenta Poder y Región, una mirada desde lo local. Un programa del Centro de Estudios Públicos Regionales de la Universidad de Antofagasta. Conduce Jorge Molina y David Cuba. Estimadas amigas y amigos de Poder y Región, junto al profesor David Cuba, ambos y Jorge Molina que les habla, ambos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antofagasta, y a nombre del Centro de Estudios Públicos Regionales les damos la bienvenida para seguir conversando en torno a temas de interés que impactan en la región, impactan en el país y también en nuestro planeta. Estimado David, muy bienvenido. Quiero hacer presente que este programa se prepara por la unidad de televisión del Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta, a quienes les agradecemos su colaboración, y empezamos con nuestro tema que dejamos pendiente la semana pasada. Sí, así es. Muy contento de estar aquí. Saludo a todos los auditores. Bueno, siempre van a quedar pendientes los temas. Es difícil cerrar un tema en un programa y además que siempre se van sumando nueva información, nuevos datos para poder irlos analizando por lo menos dentro de nuestro acontecer y dentro por lo menos sacar algunas conclusiones que sean un poco más razonables o de sentido común, o por lo menos mirar cuál es la proyección que podemos humildemente dar aquí. Así que, bueno, retomemos precisamente el tema de lo que está ocurriendo en el panorama mundial, ya que Chile, quiéralo o no, ¿cierto?, es un país que está sujeto siempre, y lo seguirá, al vaivén de la economía mundial, ya que es muy dependiente, principalmente porque es un país de fronteras abiertas, ¿cierto? Tiene muchos tratados de libre comercio, es un país exportador de materias primas, no somos un país industrializado o que marquemos de alguna manera la pauta o un peso específico en la región del punto de vista de algún producto de mayor manufactura o, como ya dije, de mayor industrialización. De por sí, nuestra propia población hace de que no tengamos un poder de mercado que influya en las decisiones mundiales, precisamente de lo que puede ir aconteciendo. Así que sí o sí, ¿cierto?, vamos a ser golpeados por esto. Y aún poniéndonos en el mejor de los casos, que estuviésemos fuera de la política arancelaria, o las tasas precisamente que impuso al mundo el presidente norteamericano, aún así nos veríamos golpeados, porque esto obviamente genera un efecto dominó muy claro. Ahora, yo puse ese supuesto, pero es claro que no estamos en ese. Ante todo, obviamente, no hay que olvidar de que la guerra de los perros grandes, ¿cierto?, entre Estados Unidos y China está completamente declarada. Pero Estados Unidos abrió un poquito la puerta, dio un espacio de tiempo para negociar, pero no con todos, no hay que olvidarse. Va a negociar precisamente con aquellos que han golpeado la puerta. Y el costo obviamente termina siendo, del punto de vista diplomático, bastante fuerte, porque igual no fueron unas palabras muy elegantes las que utilizó Donald Trump para indicar quiénes golpearon la puerta. No sé qué puede decir al respecto, don Jorge. No, muy interesante, por cuanto efectivamente la semana pasada hablamos del efecto global que se producía por las medidas arancelarias adoptadas unilateralmente por el gobierno americano dirigido por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la semana pasada advertíamos que esto había producido en la economía americana efectos económicos, al parecer inversos a los que esperaba producir el mismo presidente Trump, pero también significó un aislamiento en lo político, en lo diplomático y también en lo económico respecto de Estados Unidos frente a otros países y otros grupos de poder económico. De hecho, la Unión Europea se reunió la semana pasada para adoptar medidas. Y curiosamente,
conocida la decisión de suspender la aplicación de aranceles más allá de la tasa del 10%, que es para todos, y con la excepción que tú señalabas, David, la Unión Europea acordó también suspender por 90 días las contramedidas que adoptarían de aplicarse aquellas medidas arancelarias dispuestas por el presidente Trump. Sin embargo, la compleja situación producida por el primer anuncio, que provocó la caída de la bolsa en todo el mundo, empezó a producir un fenómeno que ya varios lo caracterizaron del inicio de un proceso recesivo económico mundial. Y eso entonces es lo que a nosotros nos interesa ver, porque en un mundo ya globalizado totalmente, cuando bien se dice, cuando una mariposa aletea en el oriente, puede causar un huracán en el occidente. Sí. Y ocurre que lo hemos visto con pandemia, ¿no? La famosa fiebre española de comienzos del siglo XX, que se llamó española, no obstante no haberse producido en España, se produjo en Estados Unidos, se demoró meses en irradiarse por el mundo, pero afectó a todo el mundo. Las vías de comunicación a inicio del siglo pasado eran muy distintas a las actuales. Hoy día un señor se subió en cualquier lugar de China y de allí entonces tomó un avión y en 14 horas estaba en la costa Pacífico de Estados Unidos, y de allí al irradiarse ya son pocas horas. Sin embargo, creo que hay un análisis por esa falta de previsión adoptada en la medida que vale la pena destacar. Estamos en una sociedad muy mediática y pareciera que al presidente Trump lo que le interesa es ser el ojo del huracán mediático, el centro mismo de la situación mediática. Y claro que lo consiguió, todo el mundo está hablando de su política arancelaria, pero y los efectos no solo económicos, sino también políticos, diplomáticos, militares, en ciencia y tecnología, que ocurren, ya son en estos momentos casi impredecibles. Bueno, esto es el efecto dominó. Mucha gente podrá decir, tiene algo que ver, al final todo tiene que ver con todo en este mundo globalizado. Y es interesante que Europa como bloque trata de imponer precisamente un contrapeso. Y es interesante de que desde lo económico termina esto muchas veces saltando al plano militar, porque no olvidemos que todavía hay una guerra ahí en Europa y Ucrania y Rusia siguen, ¿cierto?, las posiciones hostiles. Una cuestión que ya había generado, obviamente, un efecto, ¿cierto?, que se iba desencadenando y que nos había golpeado inclusive en determinados precios de determinados productos. El petróleo, el aceite de oliva, en general el trigo, termina obviamente generándose alguna distorsión en el mercado. Alemania precisamente había cambiado su matriz energética y está volviendo a pensar, ¿cierto?, en la energía nuclear. También Alemania se está rearmando y también hay un presupuesto importante en el tema del armamento. Son cuestiones que uno podría analizar por separado, pero en el día de hoy es imposible darle por lo menos una mirada tan específica a cada fenómeno que está ocurriendo. China, por lo menos todas las proyecciones indican que probablemente de que aquí a 30 años probablemente sea, ¿cierto?, el nuevo eje económico mundial. Y uno se tiene que preguntar qué escenario nos espera bajo esta mirada. Precisamente China ha indicado que la única forma del desarrollo es el libre mercado, pero también eso termina siendo contradictorio con determinadas posturas políticas hacia el mundo y también cuál es su postura desde el día de hoy en el respeto a los derechos humanos y el respeto también a las normas y a los protocolos y tratados en materia de medio ambiente. Por ende, es difícil competir en el mundo y de por sí, y es mucho más difícil competir cuando hay países que no respetan
los límites, ¿cierto? Y estándares al medio ambiente. Y también, obviamente, estándares de humanidad en el ámbito del trabajo, la explotación, el trabajo infantil. Y todas esas cosas finalmente están aquí presentes. No olvidemos que Donald Trump le habla también a sus conciudadanos cuando votaron por él. Él prometió tener una política exterior fuerte, recobrar el protagonismo, proteger al mercado local, a la industria nacional, y por tanto, sea compartido o no por expertos, él está tratando también de responder a sus votantes. También querían fuera los inmigrantes, y está también comenzando, que también obviamente antes de esta política arancelaria el ojo también estaba puesto en las expulsiones. O sea, Donald Trump ha estado precisamente en el escenario y en el protagonismo global por distintas medidas que ha ido tomando. Quizás cuál será otra medida que lo tengamos precisamente sobre la mesa. Bueno, estas son las cuestiones que por lo menos vamos viendo poco a poco, y Chile, estimados auditores, sí va a ser golpeado. O sea, si uno cree que esto no va a ocurrir, o uno está en la casa tranquilo, va a hacer sus compras, va y vuelve, al final todo está conectado con todo. El precio precisamente de las energías va constantemente en alza, y eso es importante. ¿Cuánto ha ocurrido en las últimas alzas que ha tenido la luz? El transporte público. Y todo esto depende precisamente de otros elementos más que están aquí enraizados. Así que nos va a golpear en el empleo, en la activación económica, que cada vez va a ser mucho más complicado. El empleo informal va a empezar a subir. Y yo creo que cada medida cuenta. Por eso realmente hay que poner atención de si cada medida, por muy pequeña que sea o por muy buenas intenciones que sea, ¿va esto a ayudar en términos generales a la economía nacional? Por ejemplo, ya se está discutiendo lo de un feriado irrenunciable en Semana Santa. Y claro, hay personas que escuchan feriado y le agrada, precisamente porque un día que puede compartir con la familia. Normalmente al sector público, al trabajador del sector público, normalmente le agrada esto de los feriados. Pero también está el otro sector, el sector privado. ¿Y qué efectos va a provocar esto en la economía? ¿Qué efectos va a provocar? Porque la economía no se paraliza, don Jorge. Si el mercado formal cierra, abre o con más fuerza el mercado informal. Así que son situaciones entonces que tenemos que ir sumando. Así que ya desde la política arancelaria, que nos va a golpear, y nos va a golpear fuerte. Quizás no va a ser en este mes, pero va a ser en los próximos meses, y cuesta salir de los periodos de crisis. Sobre todo a nosotros nos ha costado siempre mucho. Crisis es una palabra que, por cierto, da cuenta de una inestabilidad muy profunda. Y por eso cuando uno analiza las medidas adoptadas por Trump, ¿cierto? Particularmente esta partida arancelaria, que en el caso de China son tremendas, porque partió con un 84%, ahora va en 125%, sí. O sea, una cosa sorprendente. Y los chinos han dicho, vamos a adoptar iguales medidas, y aumentaron también el arancel para los productos que provengan de Estados Unidos en un 84% de tasa arancelaria. Sin embargo, yo creo que es bueno hacer un pequeño paréntesis, una cosa un poco casi cómica, ¿no? Ha difundido por redes sociales que este famoso gorro rojo, que es el color del Partido Republicano, que dice MAGA, ¿no? Make America Great Again, ¿cierto? Cuando lo giran, ese gorrito rojo fue hecho en China. Entonces, es bien curioso, ¿no? Porque lo que hablábamos siempre en nuestro programa, ¿no? Con una mirada global, vale decir, como desde lo local también vemos lo global, que es lo que acaba de hacer el profesor Cuba, ¿no? ¿Nos va a afectar estas medidas? Nos va a afectar. ¿De qué manera? Eso es lo que tendremos que ver. Sin embargo, creo que es importante destacar que el libre mercado no asegura igualdad de oportunidades. Eso es una cosa objetiva. Entonces, no solo que el gobierno de la República Popular China saque esta declaración pública defendiendo el libre mercado,
Por cierto que eso no asegura un sinnúmero de otras políticas públicas que son parte de nuestro quehacer. Ello significa entonces que seamos proteccionistas como Trump o seamos libre mercadistas como otros, en particular los chinos, no va a asegurar nada más, porque la política pública general es lo que debe primar en un Estado, persiguiendo el bien común o el interés general de la sociedad. En ese caso, creo que es bien importante destacar una medida que pasa desapercibida por los medios de comunicación, pero que ha sido relevante. El jueves se reúnen todos los ex ministros de Hacienda convocados por el actual y todos los ex presidentes del Banco Central de Chile convocadas por la actual presidenta. Creo que eso es una señal inequívoca de que es un camino correcto para enfrentar un problema que a todos nos va a doler o nos está doliendo. Sin lugar a duda alguien dirá, el cobre ya lo dejaron fuera. Sí, pero son 5.000 millones de dólares de los casi 9.000 que habitualmente comerciamos con Estados Unidos. También dejaron fuera la madera. El 57% del total de las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos siguen sin gravamen especial. Sin embargo, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el salmón? ¿Qué pasa con la fruta? ¿Qué pasa con productos como el vino? Exacto. Esos son los temas que debe ocuparnos, ¿no? Entonces, que hayan convocado a todos los ministros de Hacienda, a todos los presidentes del Banco Central, desde que recuperó democracia en adelante, creo que es una muy buena señal, porque esto debe ser enfrentado como una política de todos los chilenos, vale decir, una política de Estado. Y lo otro que llama la atención es que el ministro Marcel en eso fue muy fuerte, en decir que él no está acostumbrado a analizar políticas oficiales de los estados a través de las cuentas de ex Twitter. Porque hasta el día de hoy lo que el presidente Trump habla no se ha traducido en un documento formal del gobierno americano, sea una orden ejecutiva, o sea una ley o cualquier otro acto administrativo del gobierno americano que señale su posición. Es muy difícil entonces para el mundo y por ello es que sigo pensando, más de alguien me dirá que no es razonable o racional lo que estoy diciendo, pero que Trump actúa más por estar en los medios que por tener políticas públicas que causen beneficio a su nación. O porque ocurre que las medidas que está adoptando ya le están causando un encarecimiento de la vida a todo el pueblo norteamericano. Y junto con hablar de recuperar esto de MAGA, ¿no? Make America Great Again, tiene que ver con que él también ofreció bajar la inflación. Y la inflación se ha disparado en estos últimos días de manera sorprendente. Y así como las bolsas cayeron cuando él mantuvo la posición, las bolsas recuperaron parcialmente sus pérdidas cuando él anuncia la suspensión por 90 días. Ahora, aquí quedan en el camino gente tan incondicional de Trump como el presidente Milei de Argentina. Y allí entonces, ¿en qué situación queda él con sus exportaciones? Porque él exporta ganado, él exporta leche, él exporta trigo. Fíjate que en el mundo hay 3 bolsas de grano, así como la bolsa de metales en Londres, y las 3 bolsas de grano están una en Chicago, otra en Londres y otra en Buenos Aires. Esa es la importancia de Argentina en materia de trigo, cebada, todos los granos, soja, en fin, porque ahí se transan los precios. ¿Qué irá a pasar? Yo creo que aquí hay un tema delicado y no sé qué pienses tú, David, pero así como enfrentamos la pandemia del COVID de buena manera, debemos enfrentar este otro fenómeno que es esencialmente económico también de buena manera. Y la mejor manera es convocar a todos. Bueno, si países que son simpatizantes de Donald Trump, el arancel va, nos tenemos que derechamente colocar o no tener ya prácticamente ninguna esperanza.
Chile en que el arancel obviamente va a quedar, salvo obviamente esas excepciones que habías nombrado, por supuesto que van, porque no hay que olvidar de que por mucho que Chile sea un país pequeño, todo lo demás, tiene tratados de libre comercio, pero sí, a pesar de todo, esta política arancelaria, como se impuso unilateralmente, no ha habido ningún trabajo previo del carácter diplomático que uno pudiera decir Chile está en una mejor posición que los demás. No olvidemos todas las declaraciones que emitió en su momento nuestro embajador allá en Estados Unidos. No hay que olvidar precisamente, y sigue ahí. O sea, creo que es inédito, por lo menos, me corrige don Jorge, que un embajador en Estados Unidos durante el periodo de campaña presidencial se haya abanderado, puesto la camiseta, ¿cierto?, por uno de ellos, ¿cierto?, y que cuando gana Donald Trump emite comentarios muy, muy desafortunados. O sea que ni siquiera una persona en la casa lo haría. Imagínense un diplomático, el embajador. Cuestión que hasta a mí me sorprende por la estatura que normalmente siempre se le asigna a quién es. Bueno, si no saben quién es, me estoy refiriendo precisamente a Juan Valdés, al Juan Gabriel. Juan Gabriel Valdés, que uno normalmente omito decir Juan Gabriel Valdés. Parece que estoy nombrando un producto de café. Bueno, pero en general, tenemos por ese lado ahí. Por otro lado, la incesante incontinencia también tuitera de nuestro presidente, también contra Donald Trump. Así que, en ese sentido, si hay un presidente que se considera cercano, simpatizante, como Milei, y aún así se le aplicó, o sea, nosotros en ese sentido no tenemos ninguna chance. O sea, así lo veo yo. Quizás, y aún queriendo golpear la puerta, Chile creo que no está dentro de ellos. Así que esta suspensión, quizás, porque lo dijo Donald Trump, la suspensión de los 90 días dice relación por un periodo que está establecido para establecer negociaciones, pero solo sobre los países que lo han solicitado. No es una suspensión general. Así que tengamos eso presente. Así que en el corto plazo sí vamos a tener los efectos, ni siquiera los coletazos, los efectos de manera directa en lo que lleva a nuestro país. Así que aquí uno tiene que tomar una decisión, ¿cierto?, en política internacional, y de ver a Estados Unidos como el rey o como no. O uno más. O sea, normalmente en una corte nadie comete la imprudencia, ¿cierto?, de torear al rey, o sea, de insultarlo, ¿cierto?, o de agredirlo de una u otra manera. Entonces, ese Estados Unidos lo podemos ver precisamente como hegemónico dentro de la región o dentro del mundo. ¿Cuál es la posición que tenemos que tener? Claro, no se trata de ponerse en una posición de súbdito, vasallo o abiertamente, como el propio Donald Trump caracterizó a los países que se acercaron a golpearle la puerta, porque no parecía real lo que había dicho. No, además fue una ofensa sí, injustificada. Injustificada. Sobre todo porque los japoneses habían ido a golpear la puerta y estaban en un proceso de negociación. Sí. Y los japoneses son grandes tenedores de certificados de bonos del Tesoro. Es decir, han ido comprando los papeles para que les ha permitido a la economía americana y a los gobiernos americanos, desde Clinton en adelante, fíjate tú, superar su déficit fiscal. Si esos caballeros, esos países, le dijeran, págueme estos papelitos, yo no sé qué pasa en la economía americana. Bueno, pero ¿sabe quién es el principal comprador de la deuda norteamericana? China. Así que eso precisamente es algo que se va a tener que tener presente el escenario mundial, ¿cierto?, a la hora cuando quiera hacer efectivo eso. O sea, claro. China creo que no está pensando a 1 o 2 años, está pensando precisamente a 20, 30, 40 años. Mira, la historia de la humanidad nos demuestra, David, que los imperios han existido siempre,
y han sido siempre dominantes hasta que empiezan en una declinación y se acaban, ¿no? Y es la impresión que en este proceso dinámico los chinos van en ascenso y los americanos en descenso. Y de allí entonces que es difícil predecir qué efectos se producirán. Pero lo que sí es cierto, que el rol de Estados Unidos como líder valórico, cultural y también económico y militar va en declinación y es un fenómeno preocupante. Antonio Gramsci dijo que en la época en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer es cuando surgen los monstruos. Me quedo con esa opinión. Excúsame, David, pero te ofrezco la palabra para que cierres el programa. Bueno, siempre ha sido un agrado discutir estos temas, más allá de que si el tema nos puede generar una sensación de optimismo o pesimismo. Probablemente aquí está un poquito más cargado hacia el pesimismo. Me gustaría obviamente hablar de cosas quizás más relevantes más positivas, porque esto es relevante, pero pareciera ser de que las cosas negativas son las que terminan generando mayor atención, porque hay un elemento aquí que nos toca. Preocupante. Sí, y por ende ya pasar de la preocupación a la ocupación, ¿cierto? Esas son las obligaciones para nuestras autoridades. Así que después vamos a ponerlas en el tapete para ver cómo se han ocupado de la situación, porque ya no basta la sola preocupación. Bueno, en general este es un tema que queda abierto porque pueden haber muchas más noticias en la semana. Es probable que también toquemos en el próximo programa la situación, ¿cierto?, que ocurrió con la revelación del fallo del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, que destituye, ¿cierto?, o declara precisamente el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Y porque obviamente lo vamos a tocar más adelante, porque el fallo es un poco largo, ¿cierto? Son 80 páginas y tenemos que por lo menos analizar del punto de vista, ante todo, jurídico y ver la resonancia política de lo que ocurrió. Así que, por supuesto, encantado de seguir con usted, don Jorge, en un próximo programa. Por mi parte, despido a todos los auditores y nos volveremos a encontrar. Un agrado estar con ustedes y nos veremos ya la próxima semana. Sí. Muchas gracias. Adiós. Hemos presentado Poder y Región, una mirada desde lo local, espacio de vinculación académica conducido por los académicos Jorge Molina y David Cuba.